pantalla o me escuchan bien. Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Bueno, ahí se ve la diapositiva que dice ciclo menstrual. Sí. Perfecto. Bueno, para esta clase de alteración del ciclo tenemos que recordar lo que es un ciclo menstrual normal. El rango que se utiliza para normal es de 28 más menos 7 días. Es decir, que una paciente que tiene un ciclo de 21 días entra dentro del rango de normalidad. Solo un tercio de las pacientes tienen ciclos de cada 28 y el 82% fluctúa entre 22 y 32 días. Así que eso hay que especificar bien porque a veces las pacientes piensan que tener ciclos de 21 es anormal. Un ciclo regular se conoce cuando una mujer tiene variación de más o menos 2 días entre cada uno de sus ciclos. Y el ciclo menstrual está regulado por el hipotálamo, hipófisis, las hormonas como la FSH y la LH, y el efector a nivel ovárico que es capaz de reclutar un folículo dominante y secretar estradiol. Entonces, para la regulación endocrina, este cuadro es importante porque necesitamos que el hipotálamo secrete, cuando empieza a secretar en forma pulsátil a la GnRH, esta lo que va a hacer es activar a la hipófisis. A su vez, la hipófisis va a secretar FSH y LH, que son es lo que va a actuar en el ovario para reclutar el folículo dominante. ¿Cuál va a ser el folículo dominante? Es el que posee mayor número de receptores de FSH. Ese va a ser el folículo que se elige y a su vez él bloqueará crecimiento de otros folículos. Y este folículo dominante se va a preparar para la ovulación, ¿sí? Y lo que va a hacer a nivel del endometrio es secretar estradiol que va a actuar en el endometrio. Si es que no se produce la fecundación, entonces este óvulo se convierte en cuerpo lúteo y aquí ya habrá la acción de la LH que va a convertir al cuerpo lúteo y se va a secretar la progesterona. Tanto la progesterona como el estradiol van a tener la retroalimentación tanto positiva como negativa, que esto les voy a explicar más adelante, desde acá. Dentro del eje gonadal, tenemos que diferenciar qué es la retroalimentación positiva y cuál es la negativa. La positiva se da entre los días 12 a 14 y aquí lo que se da es un aumento de los estrógenos, que estos van a potenciar al estímulo. Entonces, en el momento que se aumenta el estrógeno, se produce la retroalimentación positiva, que lo que va a hacer es el estímulo tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. Y la retroalimentación negativa, que se da la mayor parte del ciclo, los estrógenos, cuando ya llegan a su punto máximo, inhiben a la hipófisis y al hipotálamo para que no sigan produciendo más hormonas. Bueno, este es un cuadro de más o menos cómo son la retroalimentación. Hay retroalimentación que se conoce como largo, ultra largo, o corto y ultra corto. Bueno, eso no es necesario que lo sepan, eso es para algo más avanzado, pero bueno, ahí les dejo el cuadro por si lo quieren ver. Bueno, en cuanto al ciclo menstrual, es importante recordar cómo es el ciclo para poder entender esta clase. Entonces, está dividido en ciclo ovárico, o sea, todo esto se da al mismo tiempo, pero bueno, aquí les voy a explicar dividido para recordar más o menos cómo es. Y el ciclo uterino. Entonces, se da la menstruación, ¿sí? Se desprende el endometrio y la FSH es como que empieza a aumentar un poquito.
ese aumento hace que el folículo empiece a madurar. Entonces, durante la fase, sería la fase folicular, ¿sí? Es donde se está preparando el folículo, ¿sí? Va madurando para después producir la ovulación. Entonces, en ese momento que la FSH Disculpe, doctora, si está hablando no se le está escuchando. Sí, ahora sí. Doctora. Bueno, entonces, a su vez, bueno, cuando se está produciendo todo este pico de estrógeno y la retroalimentación negativa, cuando llega al punto máximo de estrógenos, empieza a descender el estrógeno, ¿sí? Y ahí justamente se produce la ovulación. Ahí se libera el óvulo, ¿sí? Entonces, eso se da justo en el día 14. Y ahí es cuando se divide y se pasa a fase lútea, ¿sí? Entonces, en la fase folicular es como que se va preparando el endometrio, ¿sí? Y, o sea, le está preparando para una posible implantación de un óvulo fecundado. Es por eso que cuando ya cambia a fase lútea, empieza a secretar la progesterona. Entonces ahí la progesterona hace como que su pico máximo, ¿sí? Y lo que hace la progesterona es actuar en el endometrio para que, bueno, primero para que sean los vasos más portosos y haya como que un mejor ambiente para la implantación del óvulo si es que se llega a fecundar. Si es que el óvulo no se fecunda, entonces se convierte en cuerpo lúteo y a través de la acción de la progesterona, entonces cuando ya la progesterona llega a su punto máximo, es cuando está más preparado el endometrio. Y empieza a descender en conjunto con el estrógeno, y lo que producen es la descamación y lo que sería la menstruación en el día 28. Bueno, una vez que recordamos esto, vamos a ver las alteraciones, o sea, las causas que se pueden dar en el ciclo menstrual. Las principales y el primer eje que se altera es el endómetrio, ¿sí? Y tenemos ciertas causas como son el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, las disfunciones tiroideas, la anorexia, la falla ovárica prematura, la hiperplasia renal congénita. También dentro de las causas están los trastornos de la coagulación. Los principales son la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y B, el déficit de la función plaquetaria y el déficit del factor 11. Y dentro de las causas uterinas están las anatómicas estructurales, como por ejemplo la presencia de pólipos y miomas, o la hiperplasia endometrial y la adenomiyosis. Bueno, para entender también las causas que pueden alterar el ciclo, está, por ejemplo, el estado nutricional, ¿sí? Este es el eje que ya les expliqué antes, ¿sí? Entonces, como sabemos, el hipotálamo, para que pueda para que secrete la GnRH, necesita una secreción, que la secreción sea pulsátil. El momento que se vuelve pulsátil, se va a dar todo este eje y se producirá la menstruación. Porque sabemos que en la etapa prepuberal, la secreción de la GnRH es continua. Entonces, al ser continua, no va a existir una menstruación. Pero el momento que se vuelve pulsátil, se da todo. Así que con esa pulsatilidad tendremos los ciclos menstruales. Y para que se realice un ciclo menstrual, lo que vamos a necesitar es que el 25% del peso corporal sea tejido graso. ¿Por qué? Porque el tejido graso produce la lectina, y la lectina
lo que hace es estimular a la secreción pulsante, ¿sí? Entonces, es importante que las pacientes tengan tejido graso, ¿sí? Porque si no, no van a tener leptina y no van a producir, o sea, no van a tener una menstruación normal. Es por eso que las pacientes que tienen anorexia o las pacientes que hacen mucho ejercicio físico, sobre todo las pacientes que entrenan y van a las olimpiadas y así, siempre tienen estos problemas de las alteraciones del ciclo. Y para mantenerla se necesita un 22% del peso corporal, sea graso. El estrés es otro factor que por ahí muchas veces no se toma en cuenta, pero es el principal. Siempre una mujer que tiene estrés o alguna emoción fuerte, lo primero que se va a alterar es el ciclo menstrual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a generar prolactina a través de la hipófisis, y lo que hace la prolactina es inhibir la secreción de estrógenos y progesterona. Dentro de las alteraciones tiroideas también tiene su propio eje, donde la TRH va a estimular al hipotálamo, que a su vez estimula la hipófisis para la secreción de la TSH, y esto lo que produce a nivel de la tiroides es que haya la secreción normal de T4, ¿sí? Entonces, cuando hay una T4 baja, hay una inhibición, o sea, si falla el sistema de retroalimentación negativo, lo que hace es que aumente la TRH. Entonces, al no haber una retroalimentación negativa, lo que se produce es un aumento en la producción de la prolactina. Y lo que hace la prolactina es inhibir la secreción de estrógenos y progesterona. Es por eso que las personas que tienen hipotiroidismo también van a tener alteraciones en el ciclo. Y bueno, dentro de la parte fisiológica, por ejemplo, las madres van a producir prolactina que inhibe a la GnRH y no va a haber ovulación, ¿sí? Y bueno, la oxitocina que se encuentra en las células musculares de la glándula mamaria se van a mantener a través de la succión. O sea, el estímulo de la succión va a hacer que se produzca prolactina y oxitocina, y esto a su vez inhibir la GnRH. También los anticonceptivos lo que hacen es, por ejemplo, un estrógeno continuo inhibe a la FSH y a la LH, por lo tanto no hay ovulación. Y la progesterona lo que hace es espesar el moco y disminuye la motilidad en las trompas. Bueno, dentro de las alteraciones del ciclo, antes lo dividían como ciclo bifásico y ciclo monofásico. Esos términos ya no se usan en la actualidad, pero bueno, a lo que se refiere el ciclo bifásico es que se tiene dos fases en un ciclo, que es la fase proliferativa y la fase secretora. Y esto lo que va a producir es que haya una ovulación, y si hay una ovulación, nosotros sabemos que hay una indemnidad en el eje hipotálamo hipófiso. Las formas de presentación son una en la alteración del ritmo, es decir, la oligomenorrea, que lo consideramos cuando las menstruaciones son más de 35 días. ¿Sí? Más de 35 días tiene la menstruación, lo consideramos como oligomenorrea. Y bueno, la polimenorrea cuando son menos de 21. Cuando hay una alteración de la cantidad, tenemos la hipomenorrea y la hipermenorrea, que se refiere a la cantidad. Entonces, por ejemplo, para nosotros saber bien qué es, por ejemplo, hipermenorrea, por lo general les decimos a las pacientes que nos digan cuántas toallitas utilizan en el ciclo y cada qué tiempo lo cambian, porque así nosotros podemos registrar más o menos qué es abundante para ellas, porque muchas veces abundante para ellas no es lo que uno espera. Bueno, en cuanto a la hemorragia uterina disfuncional, estas se clasifican en anovulatorias y ovulatorias. Las anovulatorias son las que más se representan, que es del 85%, y se refiere a las pacientes que están en la adolescencia y en el climaterio. Esto se refiere a que son alteraciones del ciclo no cíclicas y no van acompañadas de un síndrome menstrual. Entonces, lo que tienen aquí es un estímulo prolongado de los estrógenos
hay ausencia de la progesterona y a la vez la ausencia de la progesterona no hay proliferación endometrial y se produce una descamación irregular. Entonces, puede ser que durante el ciclo se descamen al principio, después en la mitad y después al último. Entonces, por eso es que tienen varias menstruaciones, pero no son menstruaciones propias, sino son esta descamación irregular. Y las ovulatorias se presentan en un 15%, que son las que se dan en edad reproductiva. Estas sí son cíclicas y vienen acompañadas del síndrome premenstrual. Estas se deben a que hay una insuficiencia del cuerpo lúteo y esto lo que hace es disminuir los estrógenos y la progesterona y acortar los ciclos. Bueno, dentro de las alteraciones de la cantidad tenemos la hipomenorrea, que esta puede ser parcial. Y las causas son cenequias, que por lo general son pacientes que tuvieron antecedentes de abortos o de legrados, es cuando se producen las cenequias. Medicamentos, sobre todo los pacientes que utilizan medicamentos para la epilepsia, esos también te pueden dar hipomenorrea. La hipoplasia uterina y algunas infecciones. Y hipermenorrea se ve más en las pacientes que tienen un aumento en la cavidad uterina, como por ejemplo las pacientes que han tenido muchos hijos, entonces también tienen una dificultad a nivel de la contracción miometrial, ¿sí? Y también algunas infecciones pueden dar esta hipermenorrea. Dentro del diagnóstico siempre tenemos que hacer una buena anamnesis, en donde estén los antecedentes de los ciclos anteriores y verificar bien cuándo fue el tiempo en el que empezaron a cambiar las alteraciones del ciclo. Y para eso tenemos que enfocarnos mucho en los antecedentes personales, en lo que está viviendo actualmente la paciente, si es que está con estrés, si es que tiene malnutrición, si es que modificó la dieta. Muchas veces las pacientes que se hacen veganas o vegetarianas tienden también a tener este problema por la modificación de la dieta, el ejercicio intenso y, bueno, como les había hablado, también ciertas medicaciones que pueden producir esta alteración. En el examen físico lo que tenemos que enfocarnos es en el índice de masa corporal, hacer un examen ginecológico y, bueno, si es que es posible, hacemos un Papa Nicolau o una colposcopía. Dentro del laboratorio lo que vamos a pedir es un hemograma, porque ahí tenemos, con eso también podemos descartar enfermedades de la coagulación. Siempre en paciente que esté en edad fértil tenemos que descartar embarazo, ¿sí? Por más de que nos digan que nunca en la vida tuvieron relaciones sexuales, igual se tiene que descartar. Se pide un eje tiroideo, un perfil androgénico y la prolactina. Y la ecografía y esteroscopía se pide ya en casos en los que la ecografía no nos da un diagnóstico y la paciente sigue con alteraciones del ciclo, con muchas menstruaciones, entonces se piensa en hacer una esteroscopía. Pero de entrada no se hace. Bueno, entonces en el laboratorio lo que se pide para ver endocrinopatías es la TSH, el cortisol y la prolactina. Y para ver alteraciones del eje se pide FSH, LH, estradiol y progesterona. Bueno, este es un cuadro que me pareció más didáctico porque acá lo divide a las alteraciones tanto por exceso como por defecto. Entonces, por lo general, las pacientes que tienen muy poca, o sea, muy alargados los ciclos menstruales, que es la oligomenorrea, por lo general las las causas de esto pueden ser trastornos en los órganos efectores, como son el síndrome de Asherman, el de Tutansky, o que hay que comprobar también la permeabilidad del himen, trastornos en el ovario como el síndrome de Turner, las diferentes disgenesias, o pacientes que recibieron quimioterapia o radiación. Los trastornos en la parte anterior de la hipófisis, como es la silla turca vacía, el síndrome de Shiga y algunos tumores en hipófisis. Y las alteraciones en el sistema nervioso central, como es el hipotiroidismo, el síndrome de Kalman, la anorexia, la pérdida de peso y el ejercicio intenso. En cambio, en las que son por exceso, ahí es lo que les divide en orgánica y funcional, que más o menos les expliqué en el cuadro
así lo podemos categorizar hacia dónde se dirige cuando viene una paciente. Si vemos que tiene una oligomenorrea, pues nos vamos más por este tipo de costo. Y este cuadro me gustó bastante porque después de que hacemos la historia clínica, de que hacemos una buena exploración física, después de que descartamos la prueba de embarazo, o sea, que ya nos da negativo, vamos a analizar las hormonas que pedimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí si tiene una prolactina muy elevada, lo que vamos a pensar es en estudiar la silla turca. Si estudiamos la silla turca y viene normal, entonces pensamos en una hiperplasia funcional. Si es que viene anormal, bueno, pues ya diagnosticamos un tumor hiperficial. Si es que la FSH y la LH vienen normales bajas, podemos hacer el test de testágenos, que por lo general es dar progesterona de 200 microgramos, de 200 miligramos por 2 semanas. Entonces, si en esas 2 semanas el paciente menstrua, eso quiere decir que es un test de testágenos positivo. Y eso nos da como orientación diagnóstica a una síndrome de ovario poliquístico. Si después de que damos la progesterona y no menstrua la paciente, entonces se puede pensar en hacer el test de estrógeno y testágenos, que es dar anticonceptivo, y vemos si es que responde. Por ejemplo, si es que después de que damos el estrógeno y la progesterona y tiene una menstruación, eso quiere decir que es positivo. Y pensamos en una menorrea central. Si es que a pesar de que damos estrógeno y progesterona viene negativo, entonces hay que pensar en patología uterina, principalmente las malformaciones, ¿sí? O alguna, por ejemplo, también lo de la permeabilidad del himen y todo eso, cosas que obstruyen para que no pueda salir la menstruación. Y si dan elevadas, vamos a pensar en fallo ovárico precoz. Ahora, si la TSH viene elevada, entonces tenemos que hacer un perfil tiroideo completo, que sí es la T4 libre. Y si esta viene anormal, entonces diagnosticamos tanto un hipotiroidismo como un hipertiroidismo. Y bueno, dentro del tratamiento, el objetivo de nosotros, bueno, es regular el ritmo, y para eso se puede dar tanto las progesteronas como se puede dar la medroxiprogesterona, 10 miligramos, en los días 15 a 24, porque esos son los días en donde aumenta la progesterona y lo que hace es preparar el endometrio para después producir la descamación. O también se puede utilizar la progesterona natural de 200 a 300 miligramos, igualmente en el día 15 al 21. Durante 3 a 5 ciclos es lo que se hace tratamiento para regularizar el tema. Y también se puede utilizar anticonceptivos, o elegimos más los que son a base de clínica, estradiol y levonorgestrel, porque tienen una cantidad de estrógeno más alta. Y la alteración de la cantidad, ahí lo que tenemos que tratar es el tratamiento, o sea, tratar la etiología. Una vez que tratamos la causa, entonces ese sería el tratamiento. Bueno, ahora pasamos al ciclo monofásico, que como el nombre lo dice, que quiere decir que solo consta de una fase, ¿sí? Entonces, aquí hay falta de ovulación debido a que hay una ausencia del cuerpo lúteo y hay una ausencia, al no haber cuerpo lúteo no se produce tampoco la progesterona, ¿sí? Entonces, esto solo consta de una fase estrogénica, ¿sí? Es decir, que solamente el folículo inmaduro empieza a madurar, pero al llegar a la ovulación ya no se convierte en cuerpo lúteo, entonces la progesterona siempre va a estar baja. Entonces nunca el folículo va a llegar a completar su maduración. Y lo que pasa es que el ovocito queda retenido.
Estas tienen su clasificación según la secreción de estrógenos y la sintomatología que producen. Entonces puede ser breve, mediano o prolongado. El breve son folículos en su crecimiento, o sea, son folículos que no sobrepasan el número de 7 a 8 milímetros de diámetro. Son folículos muy pequeños. Entonces, la cantidad de estrógeno secretada es débil. Lo que produce es que el endometrio no alcanza su umbral de hemorragia. Y se produce una menorrea. El mediano es que los folículos son semimaduros, no superan el diámetro de 68 milímetros. Sigue su evolución por 21 días para luego involucionar. Entonces, la producción de estrógenos es suficiente, pero no llegan a la proliferación endometrial. La regresión del folículo disminuye el estrógeno con rapidez y lo que produce es una hemorragia endometrial con apariencia de menstruación normal, pero en realidad no es una menstruación, sino es una pseudomenstruación. Y el prolongado, este es un folículo que persiste varias semanas y no se rompe. Entonces, no hay ovulación, pero continúa creciendo y produciendo estrógenos. Entonces, como persiste la secreción de estrógenos, esto lleva a una hiperplasia del endometrio y a una insuficiencia relativa de estrógenos, que lo que hacen es que no pueden mantener el trofismo de la mucosa hiperplásica. Entonces, los vasos empiezan a colapsar, se trombosan y producen focos de necrosis y hemorragia. Si el folículo persiste, continúa la secreción estrogénica que regenera el endometrio necrosado y mientras otras zonas se van necrosando. Entonces persiste la metrorragia. Y lo que tienen no es una menstruación, sino es una metrorragia. Bueno, para el diagnóstico, bueno, lo podemos hacer a través de la temperatura de base. También tenemos que fijarnos en cómo es el moco cervical, porque con la acción estrogénica durante todo el ciclo, lo que va a hacer es que el moco sea abundante, transparente y brillante. En estas pacientes es bueno hacer una biopsia de endometrio para ver si está en proliferativo o si es hiperplásico. Y también se puede pedir la progesterona plasmática. Esto es importante pedirlo después de la ovulación, que sería el día, el pico máximo de la progesterona es más o menos en el día 20. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando pedimos progesterona lo pedimos más o menos el día 20 del ciclo. Para ahí va a tener el valor real del pico máximo de progesterona. Y bueno, también se tiene que pedir una ecografía. Bueno, ahora en cuanto a los tratamientos de los diferentes tipos, de la diferente clasificación, tenemos el breve. Vamos a siempre preguntar a la paciente si busca embarazo, entonces ahí tenemos que dar inductores de la ovulación, que es la GnRH. Y si la paciente no está buscando embarazo, entonces podemos dar anticonceptivos. En el mediano igualmente. El breve y el mediano son el mismo tratamiento. En el prolongado, lo que nosotros queremos es que disminuya la hemorragia a través de dar estrógeno y progesterona, ¿sí? Pero principalmente lo que damos, bueno, ahora actualmente se dan los anticonceptivos más nuevos, que son los que tienen estrógeno, estradiol y grosperina, ¿sí? Entonces, en el prolongado lo que se hace es dar principalmente anticonceptivos, ¿sí? Bueno, y esto creo que es todo lo que aprende del ciclo monofásico y bifásico. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Sí, doctora, en el final del prolongado se le cortó y ¿qué era lo que se le daba entonces? Aquí está, en esta diapositiva está el tratamiento anterior, ¿sí? Ya no utilizamos en realidad este tipo de tratamiento, así que el actual es
dar anticonceptivos que sean con estradiol y drosperinol. O también se puede dar con ciproterona también. Pero bueno, o sea, en sí el tratamiento del ciclo monofásico es anticonceptivos, porque lo que queremos es que, porque como solo es un ciclo en donde hay solo estrógeno, pero es un estrógeno que llega a un punto en el que también baja, entonces el tratamiento tiene que ser con estrógeno y progesterona. Y así se regulariza el ciclo para que se disminuya la metrorragia, que es el principal síntoma de esta clasificación. Gracias. Bueno, no sé si les dijeron si hay que pasarles la clase o cómo hablaron con Cristian, no sé si les están pasando las clases o cómo. Sí, Cristian nos pasa alguna, pero si quiere le dejamos un mail y nos pasa directamente a nosotros. Porque yo mandé un mail la vez anterior para la anterior clase, entonces mando ese mismo mail. Sí, me habías mandado a mí. Si querés, mándamelo. Bueno, entonces te lo paso para que distribuyas a tus compañeros. Sí. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Cuando hablaste del estrés que inhibía perdón, el ciclo, habías dicho que era por la secreción de prolactina. Sí, O sea, esto sería a nivel hipotalámico. exacto, o sea, porque actúa dentro de la hipófisis y el hipotálamo siempre van como que de la mano, ¿me entiendes? Entonces, al secretar, porque la prolactina, siempre, o sea, fisiológicamente se va a elevar, por ejemplo, cuando haces ejercicio, cuando estás muy estresada, eh, tiende a elevarse, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos la prueba de prolactina, y dentro de las indicaciones a la paciente es que el día anterior duerma bien, porque si igual tiene una alteración del sueño o no duermen bien, también se debe a la prolactina, que no haga ejercicio y previamente al estudio también tiene que estar sentada, así que por lo general les dejan como unos 40 minutos sentados tranquila para que no se eleve la prolactina, ¿sí? Entonces, en situaciones de mucho estrés, o por ejemplo, eh, emociones fuertes, o también a veces cuando uno tiene exámenes y cosas así, está muy estresado, entonces es mucho nivel o sea, muchas señales que se envían para que aumente la prolactina. Si con cosas más suaves igual se aumenta la prolactina, entonces eh, van a producir la alteración del ciclo al inhibirle el estrógeno y la progesterona. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, creo que terminamos entonces. Creo que quedaron agotados de la clase del doctor Casat. Bueno, gracias. Bueno, Muchas cualquier gracias, cosa doctora. me escriben al mail, ¿sí?